En nuestra sintonía me encuentro ahora con el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Hay una serie de temas muy importantes de coyuntura para conversar y, por supuesto, lo que es el futuro inmediato pues, de la reforma educativa. Ministro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Enrique. Lo inmediato. En los últimos días hemos podido conversar en nuestros estudios con el presidente del Congreso, Luis Iberico, que se ha comprometido a impulsar la ley de institutos superiores. Nosotros, por supuesto, en los últimos años o en su gestión hemos visto primero cómo entró de lleno a lo que era pues la educación en los colegios en sí mismos, pero luego hemos tenido una intensa discusión sobre el tema de reforma universitaria, ¿no? Sobre cómo el Estado había perdido, digamos, todo protagonismo y, bueno, con sus baches y todo esto ha ido avanzando de manera importante. ¿Por qué los institutos serían importantes ahora y qué cosa es lo que traería una ley con estas características? Mira, lamentablemente el Perú se ha dado un sesgo hacia la educación universitaria que no es consistente con las necesidades del proceso de desarrollo del Perú, ni con las necesidades de las familias y de los chicos, ¿no? La mayor parte de los chicos que escogen continuar su educación postsecundaria, 2/3 se van a la universidad y solamente 1/3 se va a los institutos. En parte, pero esto es porque, en fin, porque cualquier padre de familia quiere enviar a su hijo a la universidad como sea. Claro, hay esta percepción de que tienes que tener un título universitario, hay una buena política también de marketing de algunas universidades, ¿no? De que la salida tiene que ser o el futuro está en una educación universitaria, y eso no es cierto, ¿no? Obviamente es importantísimo tener, y estamos embarcados en una reforma universitaria porque tenemos que mejorar la calidad de nuestras universidades, pero por otro lado hemos abandonado como país en las últimas décadas, ¿no?, la educación técnica, con una gran oportunidad, por un lado, de progreso, ¿no?, económico para las familias y para los chicos, y por otro lado hemos abandonado la educación técnica, que es algo que necesita nuestro sector productivo. Nosotros, de los observatorios que tenemos, por ejemplo, el observatorio Ponte Carrera, en el cual uno puede ver cuál es el ingreso que tiene un chico que egresa de una institución o de una universidad. Los chicos que egresan de los buenos institutos, que no hay muchísimos, claro, pero hay algunos muy buenos institutos, en algunos casos tienen ingresos mayores que chicos que egresan de la universidad. Yo le contaba, y los chicos no saben eso y no lo escogen al instituto. Yo le contaba que hace poco en una visita al Senati, ¿no? Por supuesto, ahora están estos observatorios que son herramientas que hay que ir desarrollando, que no había hasta hace muy poco, ¿no? Pontencarrera.pe. Pontencarrera.pe, ¿no? Tomen nota, pero además el Senati, claro, ya tenía sus observatorios de alguna manera internos, domésticos, donde los actores del mercado, los actores económicos van y dicen: necesito este tipo de especialidad, necesito, y ellos incluso han ido adaptando su currículo a las necesidades del mercado. Ahora que hablamos de diversificación productiva, ahora que hablamos de abrir sectores económicos o potenciar sectores económicos donde ya tenemos, digamos, facilidades, ventaja, evidentemente lo de los institutos tecnológicos y técnicos entra incluso mucho más que una universidad, es más flexible, me imagino yo, es más. Nosotros tenemos que revalorar, ¿no? Nosotros tenemos que revalorar, ¿no?, la educación técnica, ¿no? Lamentablemente ha habido esta percepción de que es como una opción de menor calidad, o como se dice, un pariente barato, claro, ¿no? O sea, si no entras a la universidad, bueno, no te queda otra, ¿no? Una opción más barata que o una segunda opción respecto a la universidad, y eso no es cierto. No deben ser dos opciones distintas, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos como país que invertir mucho más en la educación tecnológica. Dos opciones distintas, además, que por supuesto no solamente responden a la necesidad del mercado, sino al tema de la vocación. Pocas veces se asocia la vocación del chico, ¿no?, con un instituto, cuando probablemente casos, hay todo un campo para desarrollar por ahí también, ¿no? Toda la educación técnica, tecnológica en general, responde, ¿no?, a habilidades, capacidades, intereses, preferencias distintas del joven, y por otro lado de las necesidades de las empresas. Entonces nosotros como país, ¿no?, hemos avanzado en la ley de reforma magisterial, que nos permite, ¿no?, mejorar la educación básica. Hemos ya avanzado, digamos, en el proceso de reforma universitaria. Necesitamos este otro pilar, que es entrar de lleno a una reforma de la educación técnica en el Perú, ¿Qué implica y revalorar esta educación técnica. Y la ley nos da como son dos grandes campos, ¿no? Por un lado hay lo transversal, que es mejorar la calidad, ¿no? Como en la educación universitaria tenemos una oferta relativamente grande, pero muy heterogénea. Hay unos cuantos institutos excelentes,
pocos lamentablemente, y muchos institutos que no son de buena calidad. De alrededor de 700. ¿no? De alrededor de 700 entre lo público y lo privado. Y ahí nosotros necesitamos otra vez introducir un proceso de licenciamiento de tal manera que nos aseguremos que todos los institutos tienen estándares básicos de calidad y que nunca un chico es estafado en un instituto. ¿no? Por otro lado, tenemos como dos grandes rutas. Por un lado, en lo que se refiere a la inversión privada, ¿no? en la educación técnica, ahí nosotros tenemos que desregular un poco. Se ha regulado mal en los últimos años ahí ese rubro. A diferencia de las universidades, que estaban abandonadas a su suerte y había esta malentendida autonomía, en el caso de los institutos, al contrario, no se les abogaba. Muchas veces es la malentendida regulación, ¿no? porque los críticos dicen estas son leyes intervencionistas y más bien en muchos casos lo que hacen es de alguna manera racionalizar lo que debe ser el papel regulador. De regulador del Estado. Cuando no regulas nada, como era el caso de la universidad, efectivamente has tenido un caos. En el caso de los institutos ha sido al revés, se ha regulado mal y mucho. ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que tener una mejor regulación, más flexible y que promueva la buena inversión en educación técnica. Es lo que queremos atraer. Y por el lado del sector público, también, ahí nosotros tenemos que invertir muchísimo más en la educación técnica, y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los institutos en las distintas regiones respondan de manera más adecuada a las necesidades de las regiones y podamos tener procesos que nos permitan invertir más en la educación técnica pública. ¿no? Exacto, ahí uno piensa, por ejemplo, cuando habla, ¿no?, de la diversificación y de sectores económicos, claro, uno dice, donde vas a desarrollar acuicultura o el tema maderero o lo que vaya a hacer, industria, deberías tener institutos, ¿no?, que realmente respondan a esas necesidades, con el estado del arte de alguna forma, ¿no?, de punta en esas entonces, la idea, ¿no?, es establecer un mecanismos institucionales que nos permitan elegir mejor cuáles son las carreras pertinentes en los institutos públicos en cada una de las regiones. Otra cosa importante de la ley es que permite, por otro lado, la transitabilidad del instituto a la universidad. Nosotros no tenemos por qué darle como país a los 18 años al chico decir, ok, decide toda tu vida de ahora en adelante, o te vas al instituto o te vas a la universidad. No, necesitamos algo flexible, de que un chico pueda ir a través de mecanismos de creditaje bien hechos, que un chico pueda ir a un instituto y después decir, no, quiero ir a la universidad, o al revés también. ¿no? Entonces, y que se le pueda reconocer lo que haya avanzado, que es el drama siempre del que se pueda reconocer lo que se ha hecho. Una carrera, porque claro, muchas carreras técnicas vienen o son, digamos, muy adjuntas a las ingenierías, ¿no? Sí, entonces, sí. De repente, pues el chico quiere o culminar o no, que de repente se le valide. Una carrera técnica por lo general es de 3 años, ¿no? Sí. Ahora, también se introduce en la ley una nueva modalidad, que son las escuelas, ¿no? Escuelas que te pueden dar bachilleratos técnicos de 4 años, de 5 años, perdón, y que luego de eso también uno pueda continuar, ¿no?, su proceso de formación. ¿Esto es, digamos, son escuelas secundarias o es una figura parecida al college? No, parecida al college, digamos. Al college de los Estados Unidos. Es una escuela técnica. Que tú terminas tu secundaria y luego tienes este paso. Y puedes tener un y ya tienes una técnico, carrera o un título, mejor dicho, que puedes y lo otra cosa que también se hace en la ley es que se regula la carrera del docente en el Instituto Superior Tecnológico, ¿no? Porque nosotros necesitamos ahí una carrera flexible, porque necesitamos atraer profesionales, ¿no?, que digamos pueden su vida no tiene que estar tiempo completo en el instituto, necesita gente que esté trabajando, que esté involucrado en el sector productivo. Es muy distinto a lo que se pide en una universidad, donde se pide pues maestría, donde se pide en muchos casos un porcentaje de dedicación completa muy grande en la universidad. Son dos lógicas distintas, obviamente, entonces por eso requiere una ley particular. ¿Esta ley pasa por Constitución y luego por el Pleno? ¿Cómo es el proceso? Ya pasó por la Comisión de Educación. Ya pasó por la Educación, ha pasado al Pleno desde, si no me equivoco, en noviembre del año pasado. Ya debería ser votada. Entonces ya ha habido un buen tiempo que estamos esperando que se discuta esto. ¿Y por qué aparte va a ser interesante esa votación? Porque también nos va a permitir ver dónde están las posiciones de los actores políticos. Ahora, por supuesto, los ojos están puestos sobre 2 actores políticos que son los que han pasado a la segunda vuelta. Hemos escuchado al candidato a la vicepresidencia, Martín Vizcarra, con quien usted trabajó como presidente regional de Moquegua en ese entonces, ¿no? Hay un compromiso de incremento presupuestal para el sector de 25.000 a 40.000 millones, me parece, de soles. Hemos escuchado al presidente Humala también haciendo esa invocación. No sabemos muy bien dónde el fujimorismo está parado con respecto a eso, y lo lógico y lo sano sería que también de alguna manera vayan adelantando su posición, y por supuesto la votación en el Congreso ante este tipo de leyes es una medición. ¿Qué cosa ha visto usted de las propuestas políticas de quienes han pasado a la segunda vuelta y cuáles deberían ser los compromisos mínimos, digamos, para poder
comprometerse o para poder asegurar, mejor dicho, el futuro de la reforma educativa? Mira, yo diría que los compromisos mínimos tienen que ser compromisos grandes. No son poca cosa. No son poca cosa. ¿No? En educación no estamos muy lejos de donde debemos de estar. Entonces, esos compromisos mínimos yo creo que tienen que ser bastante agresivos y bastante audaces. No es un sector en el que podamos decir, bueno, vamos invirtiendo un poquito más cada año, ¿no? Y la vamos a ir haciendo poco a poco. No, tenemos que invertir bastante cada año. Entonces hay un compromiso político y un compromiso financiero que es indispensable. Es un país que se estancó en 3% del PBI durante muchísimos años y hemos cambiado la aceleración de ese gasto, pero esa aceleración tiene que continuar. Hay muchísimas áreas de las cuales hablar, en las cuales uno tiene que ver esto como una política de Estado, ¿no? Pero si uno quisiera mencionar algunas cuantas cosas, uno dice, tenemos como país, siendo el maestro, ¿no?, el pilar fundamental, ¿no?, de la educación en cualquier país, tenemos que continuar con el proceso de revalorización de la carrera del maestro, ¿no? Ya tenemos, ¿no?, una carrera meritocrática en la cual los profesores tienen oportunidad de desarrollo profesional, tienen la posibilidad de incrementar sus salarios, ¿no?, de manera meritocrática, pero eso tiene que continuar y tiene que continuar además asegurándonos que las condiciones laborales de los maestros van mejorando paulatinamente. Por eso la propuesta que hizo el presidente Humala hace un año, que nuestro objetivo como país debería ser duplicar el salario de los docentes al año 2021. Otra gran línea de acción es la implementación de la reforma universitaria, ¿no? Ya estamos enmarcados en eso, hay que continuar, ¿no? Tenemos que asegurarnos una universidad privada que tiene por lo menos condiciones básicas, ¿no?, que se cumplen en todas las universidades, y asegurarnos que los chicos, digamos, tienen una oferta universitaria privada de buena calidad. Y por el lado público tenemos nosotros que invertir muchísimo más, ¿no?, en la universidad pública en el Perú. Es también otro gran mecanismo de igualación de oportunidades. Muchas de nuestras universidades públicas son universidades que son difíciles a las cuales acceder. Hay filtros importantes. Los chicos, la Universidad de Huamanga nada más, o sea, entran 1 de cada 6 de los que postulan, pero todas nuestras universidades públicas requieren mucha mayor inversión, ¿no? Otro pilar fundamental son el conjunto de intervenciones pedagógicas en las cuales se ha avanzado ya en la educación básica. Un ejemplo nada más es, por ejemplo, la jornada escolar completa. Nosotros tenemos como país... ya en una buena cantidad de... Se ha avanzado en una buena cantidad de colegios, como país. Pero todavía no tantos. Claro, tenemos que cambiar el modelo de la secundaria, ¿no? Nuestros niveles de aprendizaje en secundaria están muy bajos todavía, ¿no? Entonces, ya se implementó un nuevo modelo en 1000 colegios el año pasado, se empiezan 600 colegios este año, pero en el Perú hay 8000 colegios secundarios. Eso tiene que continuar. Ahí quería preguntarle, porque precisamente en el modelo de jornada completa hay psicólogos, hay mayor personal, como no había antes, hay, en fin, me explicaba, ¿no?, el tema de las aulas funcionales, donde el maestro es el dueño de su aula y los chicos se van rotando. Es un tema más dinámico. Eso, por ejemplo, ayer en TV Perú pasábamos un reportaje que llamaba mucho la atención sobre el tema del bullying, ¿no? Uno piensa que un esquema como este debería ayudar a ir eliminando este fenómeno, pues, con el que tantos chicos la pasan tan mal, ¿no? ¿En qué está eso? Mira, sabemos que hay incluso un sistema de denuncias canalizado vía el ministerio, sí, hay un sistema, pero son, me imagino, los psicólogos más preparados para poder enfrentar estas situaciones. Por un lado, nosotros hay sistemas de reporte y protocolos ahora mucho mejor diseñados. Eso es un avance. Pero por otro lado, nosotros necesitamos, en general, una mejor gestión de la escuela, ¿no? Una escuela que un director, digamos, tenga todo el apoyo de personal administrativo, psicólogo, trabajador social, que le permita también lidiar y enfrentar mejor con estos problemas, que siempre existen en las escuelas. En estos colegios de jornada escolar completa, por primera vez, ¿no?, y el colegio ya tiene psicólogo o trabajador social, tiene más personal administrativo. Nosotros tenemos muchos colegios secundarios que es el director y sus profesores, y el director tiene que hacer miles de labores administrativas, ¿no? Entonces es difícil poder manejar una institución tan compleja como es un colegio, ¿no? Entonces, por un lado, se requiere eso, ¿no? Otro pilar, digamos, de la reforma educativa, que a veces ha estado un poco abandonado en el pasado, es el pilar de gestión, ¿no? Gestionar un colegio es muy complicado, ¿no? El director tiene que
trabajar con es una empresa, claro, que hay que gestionar, donde los alumnos son los clientes. Tienes 80 profesores, ¿no? Tienes 2.000 clientes que son los alumnos con sus padres de familia, ¿no? Entonces tienes que gestionar los recursos humanos de esa institución, ¿no? Tienes que ver los casos particulares de los chicos, entonces es un trabajo muy complejo. Por eso es importante, por ejemplo, es el hecho que también como parte de la reforma, por primera vez hemos seleccionado a 15.000 directores, ¿no? Se les ha hecho una evaluación, se han seleccionado de manera meritocrática, esos 15.000 directores están empezando ahora entre mayo y junio, están empezando una especialización en gestión pedagógica, porque tenemos que formar al director, ¿no? Con un conjunto, ¿no? de calificaciones que son distintas a las de ser profesor de aula. ¿No? Antes la lógica era, bueno, un profesor de aula, bueno, se asciende a director, ¿no? Como parte, como si fuera simplemente parte, un peldaño más de la carrera. Pero no es un peldaño más, es un peldaño muy distinto, ¿no? Porque ser director requiere un conjunto de habilidades, claro, de calificaciones completamente distintas. Ese tipo de mejor gestión de la escuela también nos va a permitir poder trabajar mejor con estos casos, y por otro lado sí también se requiere siempre el involucramiento de toda la comunidad educativa. Nosotros necesitamos a padres, ¿no? Que estén alertas, padres que estén involucrados con lo que pasa con su hijo en el colegio, ¿no? Para terminar, nos ha hablado de los procesos a los cuales pues habría que comprometerse, que como usted dice no son para nada poca cosa, y los grandes ejes, pero ya en términos de buenas nuevas, si se quiere, o de nuevas, ¿en qué estamos exactamente? ¿Cuáles son los capítulos más interesantes y determinantes que se están desarrollando ahora mismo? Lo hemos visto inaugurando colegios pues en el interior, pero ¿en qué estamos exactamente? Mira, en términos de... Se han contratado pues una buena cantidad de directores, se han evaluado más de 300.000 maestros. En términos de calendario, ¿en qué estamos con la reforma? Ahora hay que... todo en la educación es un proceso que está en marcha, ¿no? En nada yo te podría decir esto ya está cerrado. No, claro, es ¿no? Ya check. Un trabajo en progreso. Todo es trabajo en proceso, ¿no? Todos los procesos de evaluación de profesores continúan. Estos 15.000 directores que te mencioné hace un rato, al final de año hay otro proceso de selección, ¿Esta es gente nueva? ¿Esta es gente nueva que ingresa o es gente que ya está en la carrera? Que ya está en el sistema, ¿no? y digamos, aplica para ser director. Y aplica para ser director, ¿no? La implementación de la jornada escolar completa es algo que está en camino, no se ha avanzado, pero está en camino. Todo el mayor proceso de inversión en infraestructuras. Se ha invertido cercano a los 13.000 millones de soles en este gobierno. Es probablemente el monto más grande de inversión en infraestructura educativa, ¿no? De los últimos lustros. Pero el déficit que hemos calculado es solamente en infraestructura, sin contar mobiliarios, solamente en infraestructura son más de 60.000 millones de soles. ¿No? Entonces, obviamente ese es un proceso de inversión en infraestructura que tiene que continuar. Y así hay un conjunto de intervenciones, ¿no? De la política nacional de inglés, todos los colegios de alto rendimiento, continuar con la expansión de la educación inicial, continuar con la expansión de la cobertura de colegios que tienen educación física. ¿No? Te das cuenta, es un conjunto, ¿no? De intervenciones en las cuales, en todos los casos, nosotros podemos decir, ha habido un gran avance, pero falta mucho todavía. Calendarios deberían ayudar en todo caso pues a comprometer a las autoridades que vengan, ¿no? Digamos, ¿no? Porque ya van a encontrar un carro en movimiento. Un carro en movimiento que tiene que seguir a una velocidad rápida, y este es el típico caso en el cual es política pública que la tenemos que ver como reforma, como una política de Estado. Jaime Saavedra, ministro de Educación, y las urgencias inmediatas y un poquito más hacia mediano plazo, porque tenemos para rato con respecto pues a la reforma educativa. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Continuamos, amigos.